Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con el estudio bíblico. Estamos con el libro de Josué, así que vamos a continuar con el estudio. Estamos en el capítulo número 1. Ya habíamos visto la introducción, habíamos visto quién era Josué, habíamos visto que Josué no estaba en un contexto de pereza, que Josué no estaba en un contexto de vagancia, sino que era un esforzado y que era un siervo desde el principio, desde el comienzo. Ya habíamos visto que él le sirvió a Moisés, perdón. Habíamos visto que venció la carne. Cuando hablaba de vencer a Amalek, él había vencido la carne, eso es lo que representaba. Vemos que él estaba junto al arca, él estaba siempre junto al arca, nos decía la palabra, al tabernáculo de reunión, o sea que buscaba la presencia de Dios. Vemos que Josué se llamaba Oseas. Hola Karina Jiménez, ¿qué tal? Qué lindo verte. Seguramente a mis hermanos que se van a ir conectando, todos, gracias por estar ahí. Gracias por bancarme ayer, que no tuve un inconveniente y no pude hacer el estudio. Así que gracias por estar ahí. Entonces, vemos que Josué vence la carne. Josué es nombrado general cuando muere Moisés. Entonces, todo esto habíamos visto cómo comienza este libro de Josué. Recuerden que es un libro de guerra, es un libro de batalla. Hola Ani Sánchez, ¿cómo andás? Es un libro de batalla, es un libro de estrategia. Entonces, nosotros estamos en una guerra. Entonces, hola Doris Castaño, qué lindo verte, gracias por estar ahí. Perdón que ayer no pude estar y que los dejé medios colgados, pero bueno, hoy continuamos con todo. Así que gracias por estar, por seguir estando en el grupo y gracias a todos. Bueno, Josué. Josué es un hombre que está llamado a ir a la guerra. Es un guerrero. Esta es la etapa donde nosotros vamos a comenzar a caminar en este periodo. Yulitza Pérez Padilla, ¿cómo andás, hermana? Gracias por estar ahí. Gracias por preguntar, mis queridos hermanos, cuando no puedo. Gracias por, me siento valorado y bueno, gracias a todos que están siempre, siempre están desde el principio hasta el final y en todos los estudios. Muchas gracias. Soy un agradecido de que estén en el grupo. Bueno, recuerden que nosotros tenemos una guerra. La diferencia es que antes había una guerra física, literal. Antes había una guerra que era bélica, donde se iba a la batalla y donde morían de verdad personas. Pero bueno, en el Antiguo Testamento se representa de una manera literal. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender lo que es lo espiritual. Esos ejemplos nos deja el Señor. Hola Dakota Zuniga, Gudelia Harrick, gracias por estar ahí. Qué lindo verlos. Entonces, Josué es el general que va a llevar a la guerra. Entonces, nosotros estamos en una guerra y lo que vamos a tener que tomar es los consejos y las batallas que hay, porque tenemos que dejar atrás el desierto. ¿El desierto qué era? El desierto era caminar en el mismo lugar, caminar en círculos. El desierto era estar siempre en el mismo lugar, en un lugar árido, en un lugar donde no hay agua, un lugar donde hay animales endemoniados, un lugar donde hay sequía, un lugar donde hay hostilidad, hay soledad. Bueno, todo eso lo tenemos que dejar atrás para ir a tomar la tierra prometida en este periodo. Entonces, la primera opción que tenemos es cruzar el Jordán. Gracias, Dakota Zuniga, gracias porque un día que no estamos en los estudios y sí, parece como que se extraña ya. La verdad que gracias por estar ahí a todo el grupo. Eva Obado, gracias por estar ahí. Me da un gusto verte también nuevamente. Gracias Eva por estar, siempre está. Yo sé que por cuestiones de horario o no podés estar, pero bueno, gracias Eva Obado por estar presente. Bueno, entonces, ¿qué significaba esto? Significaba que ellos iban a ir a una guerra y nosotros estamos en una guerra. Imagínense si yo digo, bueno, me voy a hacerle la guerra a Estados Unidos, yo solo. Yo soy un hombre que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me voy solo. ¿Qué es lo que van a decir todos? Está loco este hombre. Bueno, así estaríamos
cuando estamos caminando solos. Cuando caminamos solos es lo mismo, estamos yendo a la guerra solos, por eso Dios no quiere ovejas sueltas dando vuelta, soledad. Una cosa es lo que está haciendo el Señor, que nos saca del sistema religioso para introducirnos en la soledad y tratar con Él. Gustavo Rodríguez, Vanessa Rossi, gracias por estar ahí, qué lindo verlos. Entonces, una cosa es que Dios nos lleve a la soledad para hablar con Él, para que nos quite el afán, para que nos quite todo lo afanado que estamos, pero que después podamos estar en congregación entre hermanos. Entonces, nosotros estamos entre hermanos, estamos caminando entre hermanos y necesitamos la oración del uno al otro, por más que estemos separados, por más que uno viva en Estados Unidos, por más que el otro viva en todas partes, pero somos un cuerpo de Cristo. Recuerden cuando Jesús le dice al centurión, bueno, cuando el centurión le dice a Jesús, no, solamente di las palabras mágicas que mi criado sanará. Bueno, ahí vemos que el poder de Jesús se puede manifestar a través de la distancia. Entonces, esto es una guerra. Solos, primero que no podemos andar. Carmen Brenes, bendiciones hermana, gracias por estar ahí. Amiga de Ciña Fernández, gracias por estar ahí. Entonces, nosotros estamos en medio de una guerra. A esto es donde tenemos que entrar. Fíjense cuál es la situación, que nosotros siempre estamos en una posición de defensiva, de que todo me sale mal, estoy humillado, estoy cansado, estoy triste, estoy afligido, todo en contra mío, todo. Y es como que los ataques de Satanás vienen, y nosotros a la defensiva y queremos huir, y es como que queremos, bueno, esta es la situación. Pero ahora con Josué, no solamente no vamos a estar a la defensiva, sino vamos a estar a la ofensiva. Vamos a ir nosotros a atacar, nosotros a tomar la tierra prometida, que es esa paz, ese descanso, ese reposo, cumplir el plan de Dios que tiene para nosotros. Esa es la tierra prometida. Estar bajo la voluntad de Dios. Entonces, en una guerra, ¿qué es lo que va a haber? En una guerra van a haber bajas. Siempre va a pasar. En el grupo hay muchos que van, muchos que vienen, muchos que van y que van y que van, pero pasa, hay bajas cuando necesitamos de todos los hermanos para que estén orando. Hola Emilia, ¿cómo andás? Entonces, nosotros necesitamos como grupo, pero en una guerra van a haber bajas, van a desaparecer, van a haber heridos. Va a haber un tiempo donde uno de ustedes va a estar caído y donde yo los voy a tener que ayudar a levantar. Otra vez yo voy a estar caído y ustedes me van a tener que ayudar a levantar. Eso es la guerra espiritual. No pisarnos la cabeza los unos a los otros. De esto se trata en esta guerra. Esta es la batalla de nuestras vidas. Ahora, en este periodo, no se lo dije ni en el estudio de Génesis, ni en el estudio de Apocalipsis, ni en el estudio de nada, porque en su momento nos estaba hablando que nos sacó de Egipto el Señor. Nos estaba hablando de eso. Después de que estuvimos caminando en el desierto, luego con los evangelios, todo, y ahora es la batalla de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es acá donde van a haber cristianos consagrados. El cristiano que cruza el Jordán, el cristiano que deja atrás el desierto, el cristiano que deja de murmurar, que deja de criticar, que deja de ser una piedra de tropiezo, que piensa, que deja de lado lo material, lo físico y empieza a ser espiritual. A eso tenemos que llegar. Pero para esto tenemos que cruzar el Jordán y para eso está Josué. Josué es el mismo nombre que Jesús. Entonces es Jesús mismo el que nos hace pasar el Jordán. El río Jordán se llama el río de la muerte. Lo estoy repasando todo nuevamente, pero es muy importante. El río de la muerte nos habla acerca de que la muerte del hombre antiguo. Porque nosotros podemos ir a la iglesia, ser muy cristianos, cantar alabanzas, orar, estudiar y tener muchos pecados y vivir como impíos. Pero de esto se trata el proceso de santificación. Entonces ahora vamos a cruzar el Jordán y todos juntos tiene que ser. Pero no porque yo digo que soy como Roberto Carlos, que quiero 1.000.000 de amigos y decir, bueno, cuantos somos más, somos una multitud y una iglesia más grande. No es para eso. Es que Dios quiere a su pueblo unido. Y yo lo tomo como mi pueblo ya, aunque estén muchos a la distancia. Yo hablo con muchos de ustedes y siento como que no tenemos que vivir por sentir, pero charlamos de una manera fluida, parece como que ya nos conocemos o por lo menos hay mucho respeto. Y de eso se trata ser hermanos. Hermanos en Cristo
es que nos respetemos los unos a los otros. Escuchar, hablar, Cristo siempre en el medio, de eso se trata. No somos amiguetes. No es que por ser en Cristo, bueno, somos amigos, vamos a comer, hacemos esto, yo te pido prestado dinero, después te lo pago. No, 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 no. No, respeto como hermanos en Cristo. Y esto es lo que estamos teniendo de una manera fluida. No hace falta que estemos las 24 horas hablando. No hace falta levantarnos, hola, bendiciones, ¿cómo estás? Una tarjetita. Y el que lo quiera hacer, bien, pero no pasa por eso. Pasa por saber que estamos. Ustedes en cuanto me escriban, cuanto puedo, contesto y hablamos y todos van a saber que estoy. Y yo también tengo que saber que están. Y por eso estamos teniendo estos tratos, esta charla, y por eso se está haciendo muy linda este grupo. Entonces, pero este grupo, el Señor nos estuvo hablando mucho. Nos estuvo hablando mucho de la falsa religión, que no tengamos culpa, que no tengamos miedo, que pongamos nuestros ojos en Cristo, en la santidad, en agradar a Dios, no en agradar al hombre. Todo eso es lo que nos venía hablando, que no estamos solos. Muchos te van a decir, no, no tenés iglesia, yo tengo mi iglesia, somos 80.000 y vos andás solo porque sos rebelde, porque no dejéis de congregarnos como algunos tienen de costumbre, y empiezan con esas cosas y nos sentimos nuevamente cargados. Cuando el Señor, todo lo contrario, te quiere sacar de la religión para despojarte de todo y llenarte de lo bueno, que es su palabra, su paz, su benignidad, su santidad. Entonces, en esta guerra vamos a atravesar el Jordán. Esto lo tomamos por todo. Ayúdenme en oración, yo con ustedes, la palabra que nos guíe, y debemos cruzar el Jordán. Yo le doy dos opciones. ¿Qué quieren ser? ¿Los que murieron en el desierto, como el pueblo de Moisés? ¿O los que cruzan el Jordán, como este pueblo que va a cruzar? Elijan. Y no es solamente elegir y quedarse sentado, no, no, no. Es decidirse. Tomar las armas bíblicas. Esto no es una lucha que yo me imagino cómo se debe pelear. Fíjense cómo está el sistema religioso hoy. Dicen, vamos a la guerra, vamos a la batalla. Yo soy un guerrero. Las mujeres, yo soy una princesita de Cristo. Y vamos a luchar contra Satanás. Pero esperen un poquito, delirantes. ¿A dónde van a pelear? ¿Contra quién van a pelear? A ver, cuéntenme. No, no, no. Vamos a pelear por nuestros sueños. Pero eso no es la guerra espiritual. Después viene un loco y dice, no, no, la guerra espiritual es que yo le digo a Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Y ahí se fue y gané la guerra espiritual. Hice guerra espiritual. No. No es, la guerra espiritual no es ni contra tus sueños, ni contra tus deseos. Cuando Pablo estaba sin comer, estaba preso, lo que menos importaba era el deseo de Pablo. Lo que importaba era el llamado de Dios para qué era. Entonces, nosotros vamos a luchar. ¿Cuál es esta guerra? La guerra de todos los tiempos. La guerra, la verdadera guerra espiritual. Muchos dirán, vamos a mirar hacia el norte, vamos a llevar un ejército y vamos a luchar contra el enemigo. No. La guerra espiritual es contra mi propio corazón. Mi propio corazón perverso es el que me hace estar lejos de Dios. El que me hace contrictar el espíritu. El que me hace estar lejos de Dios. Eso es lo que hace mi corazón. Después tenemos el mundo que nos tienta, que nos atrae, Satanás para tentarnos, pero es nuestro corazón el que decide. Cuando seamos juzgados, vamos a ser juzgados por nuestro corazón, y no solamente por las acciones, sino por las intenciones también. Por eso tenemos que luchar todos los días. Y esta es la guerra que vamos a empezar a luchar. ¿Para qué? Para cruzar el Jordán. Es caminar en santidad, vivir en santidad. A veces no podemos estar 2 minutos sin pecar. Nunca vamos a llegar a una santidad perfecta. Pero lo que sí quiere el Señor es que vayamos caminando, que vayamos creciendo en santidad, en conocimiento, en amor, en mansedumbre, en fe. Entonces, habíamos visto que el Señor, en el capítulo 1, versículo 3, les dice que le había entregado la tierra, todo lo que pisare la planta de los pies será vuestro. Y bueno, nos está hablando acerca de las promesas. Dios les hizo muchas promesas del capítulo 1 al capítulo 4. Luego le empezó a dar ánimo. Este ánimo es el que nos empieza a dar a nosotros. Ya nos dio promesas. Ya nos empezó a dar promesas cuando dice, levántate y pasa este Jordán. Esta es la orden. Hola Luisa de la Cruz, ¿cómo andás, hermana? Gracias por estar ahí, Luisa. Levántate. ¿En qué habíamos quedado ayer? Cuando el Señor te dice levántate,
Ahora nos está diciendo esto. Te está diciendo, ya lloraste, ya perdiste, ya tu marido te dejó, ya tu esposa se fue con otro, ya tu trabajo no va a volver, ya lloraste todo, ya hay pobre de mí, nadie me quiere, pobre de mí, me voy a volver al pecado, me voy a suicidar, voy a hacer esto. Bueno, basta de eso. Eso es cosa del desierto. Pelear contra Dios, murmurar, decir que tentar a Dios. Basta. Esto es lo que es la palabra para nosotros. Basta. Levántate y pasa este Jordán. Esta es la orden. El que no lo quiera hacer, y bueno, les recomiendo que vayan con Cash Luna, con Dante Gebel, que se van a reír, no saben qué bonito. ¿Que nos vamos a ir al infierno? Sí, sí, eso seguro. Pero qué bonito que la van a pasar con Dante Gebel, porque es todo, te hace pasar momentos de risa, momentos de tristeza y momentos, ay, hermoso, hermoso. Pero bueno, el tema es que nosotros, si el Señor nos está sacando de ese sistema religioso, no es para que nos volvamos a entrar. Entonces, nuestra vista ahora es cruzar el Jordán, el río de la muerte. Que muera el antiguo Sebastián, que muera el Sebastián perverso, que mueran los hábitos de Sebastián, que no le agrada a Dios. Que mueran todas esas cosas que evitan que podamos cumplir el plan de Dios y llegar a la tierra prometida. Entonces, levántate y pasa este Jordán que nos está hablando, que el Señor nos está dando la orden y pasar y cruzar el río Jordán. Entonces dice, ¿a dónde? A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Este es el objetivo. Hacia allá vamos. Ahora nos empieza a dar ánimo para la guerra. ¿Cuál es el ánimo? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hermoso. Esto es los ojos espirituales. Los ojos espirituales, ¿nosotros qué vamos a ver? Nos vamos a ver minimizados. Nos vamos a ver que Goliat es más grande. Nos vamos a ver que el enemigo todo le sale bien. Que Satanás, siempre le sale bien todo a Satanás. Pero el Señor nos muestra en lo espiritual que te dice, nadie te podrá hacer frente. Esto no significa que tenemos el poder de andar por ahí, que nadie nos puede decir nada. No, no, no. Lo que significa es que cuando estemos caminando la verdadera batalla, en santidad, en obediencia, con mansedumbre, soportando las pruebas, estudiando, leyendo, orando, ayunando, meditando la palabra, alabando, todos los medios de gracia, cuando empezamos a utilizar todos los medios de gracia, tanto público, que son en la iglesia, como los medios de gracia privado, nos estamos equipando, tenemos fuerzas para ir a la guerra. Entonces, en ese contexto, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Esto le está diciendo a Josué. Es el ánimo que le está dando Josué, porque Josué estaba igual que nosotros decimos, yo no soy nada, yo soy pobrecito. Bueno, Josué lo mismo. No, pero Moisés era un gran siervo, ¿yo qué puedo hacer ahora? No, y además, bueno, lo mismo hubiese dicho Josué. Pero nos está diciendo el Señor, no te dejaré, no nos abandonará el Señor. Lo que debemos entender es que Dios es amor. Ya lo sabemos todo y lo repiten hasta el cansancio. Y en ese contexto de amor nos ama de una manera eterna. No es decir, bueno, Dios, ¿cuánto me amas? El 80%, el 150%. No, es eterno el amor. Es una fuente inagotable de amor de Dios. Entonces, cuando hablamos de amor, es eterno, es una fuente. Fíjense el amor eterno que dio a su Hijo amado para que nosotros seamos salvos. Eso es una mínima explicación de lo que es el amor del Padre. Entonces, en ese amor que el Señor nos tiene, hay cosas que son condicionales. Cuando perseveramos en el pecado, la presencia de Dios se aleja. Perdemos el rumbo. Pero nos está diciendo que estará con nosotros, no te dejaré, ni te desampararé. Porque Dios nos está mandando una guerra, que es la guerra de nuestra vida. Así es, ese título le tendría que haber puesto al estudio. La guerra de nuestra vida. Bueno, el tema es que es muy largo porque hay que desarrollar mucho, pero ese sería el lema. La guerra, nos va a cambiar nuestra vida. Nos va a cambiar todo, nuestra manera de ver, nuestra manera de vivir, nuestra manera de presentarnos delante de Dios. No les estoy hablando de cosas materiales, ¿eh? Sáquense de la cabeza las cosas materiales. Va a venir todo por añadidura.
conforme a la soberanía de Dios. Pero no es que decimos, bueno, hacemos todo esto y yo estaba esperando una casa, un auto. No, no es para eso. No tenemos un chamán como Dios. Entonces, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Habíamos dicho que esforzarse venía del hebreo chazak, que significa mantenerse firme. El consejo de Dios, estar firme en la palabra, en la doctrina, en Cristo, puesto los ojos en Cristo. No, reprendemos a Satanás porque espíritu de... No, 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 no. No estamos mandados a andar reprendiendo demonios, no. Estamos mandados a estar puestos los ojos en Cristo, a despojarnos de nosotros mismos. No, no, porque legiones de demonios, yo declaro decreto. No, nada de esas cosas. Ya estuvimos en el desierto haciendo esas locuras. Ya estuvimos en el desierto ungiendo con aceite, ya estuvimos en el desierto declarando, decretando, ya pedimos perdón y el Señor ya nos perdonó. Ya no lo hacemos más. Entonces estamos pasando, paso a paso, estamos superando pruebas. Ahora, valiente, esfuérzate y sé valiente. Valiente significa, viene del griego, del hebreo amat, que significa mantener serenidad interna, serenidad interior. Esto es lo que nos está pidiendo el Señor. Esto, y nos va a empezar a probar en esto. Van a empezar, a ver, nosotros tenemos que estar en esta guerra enfocado en Cristo. Cristo. Cristo es mi palabra, Cristo es mi pan, Cristo es mi aliento, Jesús Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, puesto los ojos en Cristo. En ese contexto, Satanás va a venir a atacar. Lo que menos va a querer Satanás es que crucemos el Jordán. Entonces, en ese contexto, Satanás nos va a empezar a tentar, nos va a empezar a turbar, nos va a empezar a mover todo, que es lo que ya estamos acostumbrados a ver. Pero nosotros debemos estar serenos. Eso significa ser valiente. Uno se imaginaba que valiente, bueno, yo sería como Pedro, saco la espada y empiezo a los espadazos. Y así andan como andan los evangelocos. Viene alguien y empiezan a orar, echamos demonio de borrachera, demonio de sexo, demonio... Y como si fuera que los demonios se van porque le decís así. Eso no es ser valiente, eso es ser lelo. Ser valiente es mantenerse sereno. Pero las cosas, a ver, las cosas no van a salir como queremos. Pero la serenidad es el principio de que Dios mueve su mano. Por ejemplo, este mismo pueblo, este pueblo no, el pueblo que murió, cuando llegan al Mar Rojo, vemos que el faraón venía con sus carros y con el ejército. Y tenían dos opciones, o morir ahogado en el mar, o morir asesinados por el faraón. Dos opciones nada más había. Pero ¿qué es lo que decía el Señor? ¿Qué es lo que le pedía al pueblo? Sean valientes, vayan a pelear. No, no, sean valientes de que mantengan la serenidad. Ese es el principio. Vamos a ver Isaías capítulo 30, creo que era. Isaías 30, y vamos a ver esto, que nos habla de ser valiente. Isaías 30, creo que era. Es un versículo que lo usamos muy seguido. Está bueno utilizar ciertos versículos para remarcar y que nos siga viendo. Esperen un segundito. Isaías, vamos a buscar Isaías. Capítulo 30. O 35, no recuerdo cuál era el versículo. Esperen un segundito que ya lo vamos a encontrar. Isaías, ya llegamos, paciencia. Me gustaría tener una tablet y tener todo ordenado, pero no tenemos esa tecnología. Lisi Torres, llegaste, ¿cómo andás, Lisi? ¿Todo bien? Qué lindo verte. Perdón que ayer no pude estar, pero acá estamos. Tony Aguilar, mi hermano querido, también ahí, un saludo, mi hermano de México. Fíjense lo que estamos hablando de lo que es serenidad. Atento a esto. El Señor nos está hablando mucho con esto ahora. Serenidad nos está pidiendo. Serenidad, eso es ser valiente. Cuando yo pensé que ser valiente era ir mucho a la iglesia, tener corbata, no faltar nunca. Eso sí que es ser valiente. Bueno, los fariseos tampoco faltaban nunca a las reuniones. Ser valiente no tiene nada que ver con lo que el hombre imagina. Fíjense lo que dice. El problema es cuando nosotros estamos en el mundo y afanados. Ahí hay un problema.
que ahí Dios está inmóvil y no puede mover su mano. Entonces, fíjense en el versículo 7 del capítulo 30, dice, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor acá? Egipto, el mundo, en vano e inútilmente nos dará ayuda. Es una mentira la ayuda que te puede dar el mundo. No puedo dormir. Bueno, yo te recomiendo un psicólogo muy bueno. Ay, qué bueno, vamos al psicólogo. Ay, hermano, usted el problema lo tiene todo el mundo menos usted, el psicólogo. Después pasamos a pagar el dinero, obviamente. Gonzalo Camilo, ¿cómo andás, hermano? Saludos ahí, mi hermano de Uruguay. Gracias por estar ahí. Saludos de Argentina, mi hermano querido. Qué lindo verte. Gracias por estar ahí, siempre conectado. Bueno, entonces lo que está diciendo, ciertamente Egipto en vano inútilmente dará ayuda. No puedo dormir. Toma pastillas. Inútilmente te va a dar ayuda. Veo demonios, tengo esquizofrenia, estoy loco, estoy enfermo. Yo conozco un chamán que sana y tiene artes curativas. En vano, Egipto. Todo lo que te da Egipto es en vano. Todo lo que te da el mundo no sirve para nada. Pero nosotros insistimos porque por ahí por las dudas, pero siempre nos vamos a chocar contra la pared. Entonces, un poco llegamos a esta situación ya como desilusionados ya del mundo, de tanto probar con el mundo que nada sale como queremos. Es ahí cuando miramos a Cristo, lamentablemente. Entonces acá nos está diciendo que es en vano. Y nos dice, por tanto, dice, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Esa es la primer arma que nos está dando el Señor. Eso es ser valiente. Cuando yo me imaginé que ser valiente era todo lo contrario. Agarrar una espada y empezar a los espadazos, reprender a Satanás, tocar la guitarra en la alabanza en la iglesia, no faltar nunca, estar siempre barriendo en la iglesia, haciendo cosas. Eso sí es ser valiente. No. No, porque eso lo pueden hacer hasta los impíos. Pero acá nos está diciendo que para ser valientes, estar tranquilo internamente, nos está diciendo, su fortaleza sería estarse quietos, quietos. Esto es lo que le dice al pueblo de Israel cuando venía el faraón con su ejército y detrás estaba el mar rojo. Quietos, quietos, paz, tranquilidad. Pero las cuentas, pero mi esto, mi lo otro. No puedo pagar lo otro, pero que estoy enfermo, me dieron 3 días de vida. Lo que sea, quietos, quietos. Y ahí es donde vamos a empezar a entrar, donde esta guerra es espiritual, no es carnal. El problema es que estamos afanados y buscando en el mundo. Fíjense lo que dice en el versículo 15 del capítulo 30 de Isaías. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. Fíjense lo que es las estrategias de Dios. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud, quietos. No, pero quietos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Entonces, en quietud y en confianza. En Dios, yo no sé cómo lo va a hacer, no tengo idea. No sé cómo Dios me va a ayudar en esto, no tengo idea, pero tengo fe de que sí, que me va a ayudar. Yo ya me metí hasta acá. Yo ya no puedo salir solo. Cada vez que quiero salir me hundo más. Tranquilos, tranquilos y se lo dejamos a Él. Pero ¿qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? Alma Frausto, bendiciones, gracias por estar ahí, Alma, qué lindo verte. Y fíjense qué es lo que dijo el pueblo santo de Israel, y no quisiste. El Señor le está diciendo, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y el pueblo de Israel no quiso, igual que nosotros. Así que no, entonces, ¿pero qué significa esto? Eso es ser valiente. Esto es lo que significa ser valiente. Muchos se creen que, bueno, ser valiente es no faltar nunca a la iglesia, orar mucho. No. Entonces, esfuérzate. O sea que debemos estar firmes, esforzados. ¿Qué significa? A ver, esto tiene que ver con la fe. Mucha gente imagina que tener fe es decir, yo creo mucho en algo y como creo mucho en algo, Dios, ese creer que tengo, cambia la realidad. Y Dios me lo tiene que dar porque yo tengo fe. Yo quiero mucho eso. El problema es que no funciona así la fe. La fe se cumple si es la voluntad de Dios, no si es mi voluntad. Entonces, lo que vemos es que esforzarse, vamos a ver la fe, cómo se ejercita la fe.
La fe no es, creo mucho en Dios, te amo mucho, te amo. Cuando oro me abrazás, Señor. Hay muchos que me hablan así, yo le digo, pero ¿qué Dios están adorando estos muchachos? Un hermano, bueno, me decía, no, yo cuando oro, el Espíritu Santo desciende, me abraza, me hace cosquillitas, me hace tener amor, me hace, bueno, ese es tu corazón perverso, porque yo te veo, no tenés un fruto. Pero ¿qué es esto? La fe, esto es para la guerra, estas son las armas. La fe es tener un punto, Cristo. Su voluntad, debemos estudiar y conocerla, sino qué voluntad vamos a hacer. Entonces, en ese contexto de puesto los ojos en Cristo, ahí hay que estar firme. Ahí debemos estar, mantenernos firmes, esforzado, chazak, firmes. ¿Qué significa firmes? Estamos caminando con los ojos puestos en Cristo. Van a venir ataques, tentaciones, pecados, hábitos, mucho. Les decía muchas veces, hay veces que decimos estamos cansados. Algunos llegan de trabajar, ahí Lizzy me está diciendo no puedo estar mucho, pero lo veo más tarde. Yo sé que seguramente que tienen que trabajar, que tienen que hacer cosas, que hay problemas, que hay un montón de situaciones que por ahí no podemos estar. Pero ahí está el esfuerzo, ahí está el sacrificio, ahí está la fe. La fe puesta por obras, lo que dice Santiago 1. La fe sin obras es muerta. De nada sirve si yo creo mucho, yo creo mucho. Bueno, los demonios también creen, dice el Señor. Y tiemblan. Así que ya muchos ya le ganaron los demonios. Porque muchos ni tiemblan cuando van a la iglesia. Bueno, entonces, acá estamos viendo, esto va a ser la guerra. Mantenerse firme. Entonces, mantenerse firme es caminar en santidad, caminar en obediencia, caminar confiando en Dios. Versículo número 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Bueno, acá, fíjense que le está dando el ánimo para la guerra. Fíjense también Dios lo bueno que es que está diciendo para que seas prosperado en todas las cosas. Te está dando aliento, te está dando hasta recompensa. No porque merecemos un premio. No. Es tan bueno que te está diciendo esto, si lo haces, hasta tenés premios, hasta tenés prosperidad espiritual, que es lo principal. Y también la económica y la material, que viene de la mano también. Pero eso son añadiduras. No empecemos a querer reclamar y todas esas cosas. Entonces, pero lo que le está diciendo, que debe cuidar de hacer conforme toda la ley. A esto ya nos está remarcando a nosotros. Cumplir con su ley. Como decíamos el otro día, si no conocen los 10 mandamientos, no sé qué ley vamos a... Entonces, conocer la ley implica estudiar las escrituras. Implica dedicar tiempo. Implica horas dejando cosas del mundo que nos agrada. Yo le digo, desde que empecé a estudiar, si bien no tengo una gran carrera de años en el Evangelio, pero desde que empecé a estudiar hasta ahora, si hubiese gastado ese recurso, y hoy sería médico por ahí sería un arquitecto. Con todo el esfuerzo que puse en el estudiar la Biblia, si lo hubiese hecho en otra carrera, hubiese tenido muchos títulos, algún buen título tendría. Pero es necesario estudiar, es necesario buscar en la palabra. Y ustedes lo están corroborando que sí, que es necesario estudiar. Entonces acá le está diciendo a Josué también, para hacer conforme toda la ley, hay que estudiar para hacer conforme la ley que mi siervo Moisés mandó. Por eso le está diciendo, no te apartes de ella, no te apartes de la Biblia. Acá está, ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué significa esto? Cuando decimos, puesto los ojos en Cristo, puesto los ojos en las cosas celestiales, las celestiales y no las terrenales, estamos hablando de estar acá, no seamos místicos. No digamos, bueno, yo no miro a Cristo, hoy me desperté y lo vi con su cara de sol, con su cinto de oro, con los ojos de fuego. No pasa por eso. Puesto los ojos en Cristo es estar pendiente de la palabra, de lo que dice, la fe es por el oír. Entonces, que la palabra no ni a diestra ni a siniestra. Esto es lo que nos está diciendo, que no se aparte de nosotros. Va a venir un chamán, tengo poder, ¿me lo puede demostrar bíblicamente, señor chamán? No, soy el pastor, el apóstol a las naciones. Bueno, ¿me lo puede mostrar bíblicamente? Para eso tenemos que tener un contexto bíblico, estudiar.
Y si no está en la Biblia, lo debemos descartar. Eso es lo que está diciendo. No te apartes de la Biblia. Por ejemplo, hoy aparece gente ungiendo con aceite. ¿De dónde sacaron de la Biblia? Mal interpretaron todo. Apóstoles, bueno, no te apartes. Estudia la Biblia seriamente. Esta es una ciencia, a ver, es más que una ciencia, porque es el libro de los libros. Entonces, esto nos está enseñando el Señor. No te apartes de la Biblia. No puede ser un día que no estemos sin leer. Muchos te van a decir, bueno, qué fanático, todo el día, bueno, todo. Pero no pasa por un fanatismo religioso. Pasa porque necesitamos, si no somos hombres muertos sin la Biblia. Y el Señor nos está demandando. Hola Marcelo, ¿cómo andás, Marce? ¿Todo bien? Entonces, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo número 8. Nunca se apartará de tu boca este libro. Fíjense lo que está diciendo a Josué, que es para nosotros también. Nunca se apartará de tu boca este libro. A ver, primero, cuando andamos por el mundo, ¿la gente sabe que somos cristianos? Si no lo saben, es porque este libro no está en nuestra boca. Entonces, cuando está hablando de no se aparte de tu boca este libro, es de hablar de la Biblia, predicar el Evangelio, que sea Dios el centro de atracción. Va a llegar un momento donde ya no te causa gracia hablar de fútbol con los amigotes, que estén hablando de sexo, de todo. Está bien, es del mundo, ¿no? El Señor no nos pide sacarnos del mundo, ¿no? No somos ascetas. Debemos estar, pero no somos de ese mundo. Porque lo único que queremos es hablar de Cristo. Por eso mucha gente a mí cuando me dicen, no, yo tengo un amor que viene del mundo, pero son mejores que los cristianos. Sí, el tema es que sos un mundano, ese es el problema. Pero si somos cristianos, estamos desesperados de hablar de Cristo. Estamos desesperados de hablar de la Biblia. Lo mismo nosotros cuando hablamos por mensaje, Cristo solamente. No hay lugar de hablar de otra cosa. Sí, por ahí a veces como algo anecdótico, pero esa es la naturaleza de los hijos de Dios. Esa es la diferencia. Entonces, no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ahí viene la palabra, de día y de noche meditarás en él. Esto es en la intimidad. Esto es a solas con Dios. Por eso el Señor nos lleva al desierto. Por eso el Señor nos lleva a la soledad. Por eso el Señor te sacó esa mujer que no te servía. Por eso el Señor te sacó de ese trabajo. Por eso el Señor te hizo hasta que se rompa tu familia. Porque te quería a solas. Porque si no, no ibas a agarrar la Biblia. Si no, no ibas a estudiar las Escrituras. Y menos la ibas a meditar. ¿Qué significa meditar? Meditar viene, por ejemplo, cuando las vacas mastican el pasto. Mastican y mastican y mastican y están mucho tiempo masticando el pasto. Y después lo tragan. ¿Qué significa esto? Nosotros no podemos ser tan lelos de que decimos algún disparate de Apocalipsis, no, porque lo dijo Sebastián, porque lo dijo el hermano, porque lo dijo Juanito, y bueno, debe ser. No. Meditar en la palabra, Señor. Orar. Si no lo entendemos, Señor, y no solamente orar, que caiga un rayo del cielo y me da entendimiento. No, 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 no. Señor, quiero entendimiento. Quiero conocer tu palabra. Y ahí el Señor te va a hacer pasear por la Biblia, buscar un versículo, otro. Y es ahí donde vas a estar pensando. Meditar es pensar. Entonces, te vas a acostar, te vas a levantar pensando en eso, si cerró la Biblia, si tenés dudas. No hay nada más lindo que eso. A mí cuando ustedes me hacen preguntas bíblicas, teológicas, me pongo muy contento. ¿Por qué? Porque a los que no les importa no preguntan nada. El que no recibió no preguntan nada. O sea que están de acuerdo con todo, por más que esté predicando una herejía. Pero no, los hijos de Dios no nos dejemos engañar. Entonces, por eso meditar en la palabra, no solamente en cosas doctrinales, meditar en la palabra, en su fidelidad, en su amor, en mi naturaleza pecaminosa, en todas esas cosas debemos tener meditación. Por eso el Señor nos lleva a la soledad. Sin soledad no hay meditación. ¿Cómo voy a estar meditando la palabra de Dios, por ejemplo, en el samba? Así están los cristianos modernos, en McDonald's, en el cine mirando Harry Potter, o en una iglesia, que hay más show que en un samba y que vemos en una iglesia saltando, caminando de cabeza, vomitando, bailando. ¿En qué edifica eso? ¿En qué puedo meditar? Claro, mi intelecto queda muerto, inmóvil. El problema es que nos vamos de esas iglesias apóstatas y les preguntamos qué aprendieron de la Biblia y la respuesta es nada.
¿Qué vas a meditar? Nada. Yo estuve en una iglesia apóstata 3 años, pentecostal. No me quedó un estudio, una prédica de todas las que estuve, ni una. Porque eran todas de la nada. Era todo emoción, era todo grito, era todo una palabra y que no tenía ni nada. Entonces, ¿qué podemos meditar así? Ahora, nosotros estamos estudiando de una manera sistemática, de una manera seria, lo más que podemos. No me hago el teólogo ni el intelectual, nada, porque no es lo que quiero mostrar. Pero estamos haciendo el esfuerzo para meditar, para entender, para ver cómo se ensambla, cómo va la Biblia, cómo se lee, cómo se estudia, cuál es la armonía teológica. Y no andar con versículos de uno para el otro y con una doctrina errónea, como andan muchos. Entonces, lo que le está diciendo, meditar. Una cosa, por ejemplo, ayer estaba hablando con una hermana, de que también hay que tener cuidado de no fatigarse, de no empacharse, digamos. ¿Por qué? Porque yo sé que muchos tienen hambre. Esto es lo primero que despierta al Señor. Hambre. Gloria a Dios. Esa es la evidencia que es un hijo de Dios. Hambre de Dios, hambre de su palabra, hambre de la verdad. El que no se queda sentadote en su iglesia diciéndole amén al pastor hasta que se lo lleve el diablo. Pero a los hijos de Dios les va a agarrar hambre, desesperación. Pero hay veces que de tanta hambre que tenemos nos podemos llegar a fatigar, nos podemos llegar a saturar de la palabra. Donde estudiamos mucho, leemos acá un estudio bíblico, otro, una formación acá, un video de YouTube, una película, todo. Y el problema es que no podemos meditar nada cuando hay mucha información. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un aparato digestivo espiritual. Comemos la palabra y tiene una digestión, un tiempo, un proceso. Eso es meditar. Pero si como, lo que va a pasar es que me voy a atragantar. Y hay muchos que después tienen fatiga espiritual, porque están cansados, no entienden nada. O hacemos simples preguntas, por ejemplo, esto es lo que pasa mucho, por eso hay que estar atento. Hay personas por ahí que estudian mucho, estudian 24 horas. Y después le hacemos una pregunta simple de razonamiento y no saben responderla. ¿Pero por qué? Porque no meditan. Solamente leen, estudian, acumulan conocimiento, pero después no lo pueden aplicar, porque no meditan y no oran. ¿Se entiende? Entonces viene todo de la mano. Leer la palabra, meditar, orar, alabar, son todos medios de gracia. Todos son importantes. Si alguno anda medio flojo, la mesa va a estar media. Entonces, lo que está diciendo, nunca se apartará este libro de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche. Fíjense que no está diciendo el día que tenés feriado, el día que tenés franco, el Shabbat, el día de reposo. Ese día sí estudien mucho. No. Día y noche. Por eso lo que estamos diciendo es que la palabra día a día debemos leerla, alimentarnos. Por ejemplo, el maná es el pan que cae del cielo. El maná es Cristo. El maná es la palabra. El maná caía todos los días a la mañana en el desierto. Entonces, nosotros en el desierto tenemos que comer el maná todos los días. Por eso nos está diciendo día y noche. Y no es para decir, bueno, Josué, porque era un líder, yo fui llamado para ser el vago, entonces yo, con suerte, miro una película de Jesús. O, bueno, el problema es grave. Entonces, sino que de día y de noche meditarás en él, meditar la palabra. A ver, ¿cómo vamos a meditar la palabra si no estamos, como nos dice Isaías 30? En paciencia, en tranquilidad, en quietud, en reposo. En ese reposo vamos a estar meditando la palabra. ¿Se entiende? Pero si estamos afanados, si estamos nerviosos, si estamos con un problema que, no, porque tengo que pagar esto, no, porque hice un trámite, porque mañana no llego. No. A la hora de estudiar no vamos a meditar nada, no va a entrar la palabra, el corazón se va a endurecer cada vez más y vamos a ir detrás de cualquier doctrina. Vamos a empezar a apostatar de la fe. Bueno, entonces nos dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes. ¿Qué significa para que guardes? De nada sirve meditar si no hago nada. Yo medito la palabra, pero para ver cómo la aplico en mi vida, de qué manera.
Esto no es algo milagroso que leo y vienen ángeles, me voy al tercer cielo, me pongo a orar, después viene el hermanete y nos damos la mano y empezamos a delirar. No, no es para eso. Te está diciendo, usa el intelecto, usa tu creatividad para empezar a interpretar las escrituras, pedir al Señor discernimiento, porque esto si no te lo da Dios, por eso el mundo se choca con esto. A Bill Gates, uno de los hombres más inteligentes que se puede decir del mundo, le damos una Biblia, no entiende nada y es muy inteligente. Por eso viene de parte de Dios. Entonces, meditar. Y en ese contexto, el Espíritu Santo empieza a moverse con poder. Cuando yo estoy leyendo la palabra, cuando lo empiezo a aplicar para mi vida. Ahora, si todo lo que está escrito no se aplica para mi vida, excepto las bendiciones, hay algo que está mal. Si hay veces que decimos, no sé, hay veces que estamos con palabras muy heavy, muy de Dios, y algunos por ahí dicen, ah, qué buena palabra, este es para el hermano Juanito. No, es para vos, es para mí. Entonces, estas palabras las vamos a tener que meditar, procesar en nuestra mente. Eso es lo que va a pasar. Por ejemplo, yo solamente puedo hacer una simple evaluación de ver si estamos fatigados, afanados, y hacemos unas preguntas de los libros que ya estudiamos, y si no nos acordamos nada, es porque estamos haciendo las cosas muy mal, porque no estamos meditando en la palabra. Pero qué lindo cuando estoy diciendo no, porque el sacrificio, porque en Levítico, porque se hacía esto, ahí es porque la persona está meditando, porque el Señor la llevó a la soledad. Si no, la persona no va a meditar jamás. Bueno, entonces lo que está diciendo, para que guardes. ¿Qué significa guardar? Lo guardo en mi corazón la palabra. Si la palabra dice, no adulterarás, por más que mi corazón quiera adulterar, lo voy a hacer. Lo tengo presente. Entonces, cuando viene una mujer adúltera y me lleva a adulterar y le digo, no, no porque a mi Dios le desagrada. Ahí estás guardando la palabra. No estás haciendo lo que querés. Lo que aprendiste lo estás poniendo en práctica. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, lo que nos está diciendo es que para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito. Todo lo que está en el libro escrito, no lo que te dice un pastor. Si bien muchas veces los buenos pastores vienen de la mano, que te enseñan y te guían. Pero hay muchos que te guían para el infierno, te guían. Entonces, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Todo lo que está en la Biblia. No, yo ya está, con todo lo puedo, Cristo me fortalece, ya para qué más, y ya, después total todos los caminos conducen a Dios, después de todo Dios no hay infierno y así estamos. Porque entonces, ahí, ese entonces, miren, lo voy a marcar ahora, ese entonces, anoten ahí, entonces, escriban ahí, ¿dónde está la palabra? Porque entonces, ahí está, yo lo marqué, igual está toda marcada la Biblia. Pero fíjense que todo lo que nos estaba diciendo eran mandatos de parte de Dios. Fíjense lo que está diciendo, hacer conforme toda la ley, que no se aparte este libro de tu boca, ni a diestra ni a siniestra, que guardes la ley, que guardes la palabra de Dios, que hagas conforme a la palabra de Dios. Entonces, ahora sí, esto es una condición de parte de Dios. Todos queremos milagro de parte de Dios, pero sin hacer nada. Viviendo en pecado o con una promesa que, bueno, algún día me voy a convertir y voy a ser santo. No, Dios no va a obrar en ese contexto. Entonces, acá está diciendo, entonces harás prosperar. ¿Se entiende? Entonces harás prosperar. ¿Qué harás prosperar? Tu camino. Ahí se va a empezar a alinear los planetas, ahí te va a empezar a salir todo un poquito mejor en la vida. Ahí vas a ver que no hay maldición, que ahí vas a ver cómo empieza a tener otro sentido. Entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ya se acuerdan cuando habíamos estudiado lo que era Deuteronomio 28? Que nos hablaba acerca de los cielos cerrados, las consecuencias de la desobediencia. Familias separadas, familias destruidas, insomnio, paranoia, esquizofrenia, soledad, perder recursos económicos, perder casas, perder autos, perder bueyes. Hay muchas cosas que llevaba y todo sale mal. ¿Por qué? Consecuencias de la desobediencia. Pero acá está dando una antítesis, porque dice, porque entonces hará prosperar tus caminos cuando guardes la palabra de Dios y cuando la cumplas y cuando estudies. ¿Se entiende? Y todo te saldrá bien.
Qué lindo, qué lindo. Y esto no es como decir, bueno, caminamos de nube en nube, con cara sonriente y amamos a todo el mundo. No, no, no. No va a haber maldición, no va a haber trabas. Te van a empezar a salir las cosas como deben ser, en el contexto de esfuerzo, sacrificio y fe. Versículo número 9. Mira que te mando que te esfuerces, lo repite constantemente, esforzarse, estar firme. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces acá nos está hablando de estar en serenidad, estar firme y en serenidad. No temas ni desmayes. No temas. ¿Qué significa temer? Significa cuando empezamos a tener incertidumbres en nuestra vida. Cuando empezamos a, cuando hay dudas, cuando las cosas no salen como queremos, cuando estamos turbados, cuando estamos angustiados, afligidos, no temas. No está diciendo, ay, qué bonito, no temas, como muchos cristianos. Estoy triste. Bueno, no estés más triste. Así predican muchos. Y te dan ganas de pegarle una piña, porque que te digan esas cosas parece una falta de respeto al intelecto. No, no, estoy mal, estoy sin trabajo. El Señor te quiere dar un trabajo. ¿Y con eso qué hacemos? Ya se dieron cuenta que no funciona. Pero tienen que ver qué es lo que hay detrás para predicar el Evangelio. Acá lo que está diciendo, no temas. ¿Qué significa no temas? Que en el proceso que estás caminando con los ojos en Cristo, en santidad, en obediencia, guardando la palabra, estudiando, escudriñando, en la soledad, llorando, en ese proceso, no tengas miedo. Dios no te va a dar una carga que no puedas llevar. En eso está todo controlado por Dios. Yo recuerdo que cuando llegué a Cristo, los demonios me volvían locos. Era un año que era que caminaban por el techo, prendían la radio, a mi nena le tocaban la pierna, era todo tétrico y todo caótico. Yo me acuerdo que cuando vinieron unos pastores a orar, oraron, reprendieron y hubo un descontrol, manifestaciones, todo un tema. Me tuve que agarrar de estos versículos, por esto le puse Josué a mi nene, por este versículo. No temas, yo tenía pánico ya, tenía miedo. Yo, las cosas que tuve que ver, olores, y bueno, muchas cosas no veía, pero escuchaba todo y percibía todo. Estaba en tinieblas totalmente, solo, desamparado, sin un Dios, siendo un hazme reír de Satanás. ¿Qué es lo que pasa? Cuando empezaron a orar, fueron como 40 días de liberación y demonios y todo. Yo no podía dormir, estaba loco, paranoico. Y yo cuando leí esto, no sé cómo llegué a esto. Y cuando dice, no temas ni desmayes, no temas. Y yo por dentro dudaba de todo. De la iglesia donde estaba, de las liberaciones, dudaba de todo. Yo, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Qué hago acá? Pero es ahí donde te dice, no temas. Estarte tranquilo, sereno, confía. Yo no podía hacer nada más que eso. Entonces, no temas, te está diciendo en ese problema, en esa angustia que te está llevando a esa tribulación, que te está llevando a ese agotamiento espiritual, físico, lo que te esté pasando, no temas, porque nos van a pasar miles de cosas. Esto no es para que no nos pase nada, no, es para afrontar la guerra. Todo esto no es para que no tengamos esfuerzo, ni nada, no, nos está mandando a esforzarnos a ser valientes, a no temer. Entonces, eso tiene que ver con las pruebas. Pero acá le está hablando a Josué que no teman. Me estoy yendo mucho con lo que es lo espiritual. Se ve que el Señor nos está hablando mucho y no tanto a la historia. Pero Dios le está hablando a Josué porque él iba a ser el líder, el cabeza. Él tenía que estar lleno de la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo. Entonces, acá Elizabeth Cabrera, sí, con la pandemia, muchos paranoicos, muchos esquizofrénicos, mucha gente personas que tienen miedo, sí, hay muchos que mis papás están totalmente, me atienden de a 2 metros. Entonces, vemos que pasan estas cosas, pero todo, estas fobias, paranoia, todo en ese contexto, no temas. A Josué le está diciendo, van a ir a una guerra, van a ir a tomar una tierra que hay que conquistarla, no tengan miedo, no teman. Y a nosotros también. Y lo más importante, hay que cruzar el Jordán. No temas. Hay que estar en santidad. Cada uno tiene que tener identificados sus pecados. Yo ya tengo los míos y no se los voy a contar, así que no sean chusmas. Pero todos tenemos nuestros pecados, nuestros hábitos, nuestras cosas que sabemos que desagradan a Dios y que no lo podemos corregir. O que nos cuesta corregirlos. Pero ahora nos está diciendo, no temas.
No desmayes. Desmayarse significa desanimarse. Desmayar es, bueno, ya está, dejemos el estudio, dejemos de estudiar, después de todo yo no fui llamado para esto, después veremos y bueno, no desmayes. ¿Cuántas veces queremos desmayar? ¿Y cuántas veces nos estamos levantando los unos con los otros? Llegan cansados de trabajar, después no vienen, después no aparecemos, después, pero nos tratamos de animar, no desmayar. Porque después dejamos nuestro primer amor y es lo peor que hay volver a recuperarlo. Yo cuando dejé mi primer amor, no saben lo que me costó recuperarlo. Por eso hoy me da miedo solamente de pensar. Si bien por momentos estoy medio frío, medio apático, pero estamos firmes, estamos caminando, estamos tratando, porque el hombre es así, es inestable. Esto es lo que pasa con el hombre. Yo a Dios hoy lo amo mucho, mañana no lo amo seguro, pasado también, pero no depende de esto. El amor de Dios es eterno, pero lo que depende de mí es que tengo que estar perseverando. A veces hasta me enojo con Dios, me enojo conmigo, me enojo con todo, pero debemos seguir perseverando, no desmayar. No hay nada peor que cerrar la Biblia y listo, que la marea te lleve. Entonces, Gustavo, qué lindo, Gustavo Rodríguez, muy lindo, gracias. Estuvimos viviendo todo lo mismo, todos los del grupo, yo sé que si estamos callados es porque están pasando cosas. Entonces, el Señor nos está diciendo ahora, no solamente cuando yo necesito de Dios, porque eso pasa, que cuando estamos hasta acá de problemas, no temas ni desmayes, está bien, es para eso también. Pero lo más importante ahora es que vamos a cruzar el Jordán, que es consagrarnos en Cristo, estar consagrados delante de Dios. Y esto no es un título que te ponen de apóstol, de pastor, de copastor, de pastorcete, no es eso. Esto es delante de Dios un reconocimiento que es estar consagrado, estar en santidad. Entonces, cuando empecemos a cruzar el Jordán, que ya vamos a entrar en estos capítulos, recuerden que es mortificar nuestros pecados, mortificar nuestros hábitos. El problema es que yo siempre por ahí quise caminar en santidad y ciertos pecados que por ahí los tengo identificados y podía estar una semana, dos, un mes, dos, tres y después volvía, caía. Entonces, en esta situación está diciendo, el Jordán va a pasar la misma escena que el Mar Rojo y ahí tenemos que cruzar. Entonces, cuando empezamos a caminar, un día en santidad, ay, bien, 2 días en santidad, no temas, te dice el Señor ahí. No aguanto, quiero volver con mi amante, no aguanto, quiero seguir mintiendo, como parece como que hay una abstinencia. Entonces, muy bien, Tony Aguilar, bueno, vaya que tiene cosas para hacer, así que gracias, Tony, por estar ahí, mi hermano de México. Entonces, nosotros, cuando queremos solucionar esto, Pedrito Lucena, ¿cómo andas, chavito? Qué lindo verte. Un gran amigazo. Los mejores chistes en la escuela me lo cantó mi amigo Pedrito Lucena. Qué lindo verte, amigazo. Espero que estés mejor con lo de tu hermano y todas esas cosas, que pasaste momentos difíciles. Entonces, no temas nuestra vista cruzar el Jordán. No tengamos miedo. Una semana, ¡ay!, mortificando ese pecado. 2 semanas, no tengas miedo, cada vez nos adentramos más. Vamos, porque Dios nos va a hacer cruzar el Jordán para estar consagrados delante de Dios. Si no estamos consagrados delante de Dios es porque tenemos que mejorar muchas cosas, hay que identificarla. Entonces, no temas ni desmayes. No es que si, bueno, en el medio del Jordán, bueno, ya está, 3 meses de santidad, ¿qué más quiere? Dios, me vuelvo al pecado. No. No temas ni desmayes, firme. Cinia Fernández, ¿cómo andás, hermana? Ya pude llegar. Qué lindo, ¿eh? Esto es lo que estoy hablando, del esfuerzo. Qué lindo, que yo sé que llegan tarde, fuera de hora, lo ven en otro horario. Este es el esfuerzo. Esto es lo que está hablando Dios a Josué. Esfuérzate. Sé valiente. Serenidad en el problema. Esfuérzate. Entonces, la fe conlleva esto. Sacrificio, esfuerzo, cansancio, fatiga, desilusión. Y nosotros ya estamos entrando en una guerra ahora. Ahora nos está dando las armas para la guerra. Y ya vamos a entrar en la guerra. Recuerden que en la guerra hay desmayos, hay bombardeos del enemigo, hay estrategias. El Señor nos va a dar las estrategias para ir a la guerra. Hay prudencia, hay tiempo, hay armas,
hay ejércitos, hay soldados, hay capitanes. Entonces, esto es una guerra espiritual. No decir, Satanás te echo en el nombre de Jesús, hice guerra espiritual. Cuando recién 5 minutos de guerra espiritual hice. Bueno, tendría que ir a un loquero y que se haga tratar, porque no entendió nada. La guerra espiritual es contra el pecado, nuestro corazón perverso. Entonces, ahora le está diciendo, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Por este versículo yo les puse Josué a mi hijo Josué. Yo en su momento, cuando llegué a Cristo, insisto, muy perturbado por entes demoníacos y todas esas cosas, ya venía un año en una casa embrujada y cosas así, estaba totalmente, no dormía, no tenía paz. Yo lo único que quería era paz. Y estaba en el medio de demonios, se me prendía la moto sola, se sonaba la alarma, habían sombra, todos los problemas. Uno se niega y dice, no, bueno, fue un trueno, fue un rayo, fue el viento, pero después ya no se puede ocultar más, era complicado. Y cuando el Señor empezó a hacer la obra en mi vida, me empezó a liberar, empezó a mover su mano de una manera grande. Por eso yo muchas veces cuando caigo o cuando siento que estoy mal delante de Dios, digo, qué ingrato que soy. ¿Así le pago yo a mi Dios? ¿Así le pago yo que me haya sacado de todo lo que me sacó? Y no me pongo en la época del testimonio trágico, no, porque el Señor, no. A eso yo sé de dónde me sacó, yo sé cómo estaba, yo sé cómo ahora duermo tranquilo, cómo son las 3 de la mañana y no pasa nada. Antes a las 3 de la mañana, de las 3 a las 4, eso sí que era una guerra y la tenía perdida. Pero bueno, y con ese versículo yo me agarré de esto. No sabía nada, no entendía nada, pero me había llegado este versículo, no temas ni desmayes, no, Señor, yo quiero esto, no temas ni desmayes, no temas ni... Lloraba de la impotencia, del miedo, de la desesperación, de todo lo que estaba pasando. Era muy fuerte para mí. Y por este versículo yo le puse a mi hijo Josué, por este versículo. Es algo que, bueno, llegamos y yo por este versículo me cambió la vida esto. No tenía nada de Biblia, no, yo no tenía, no tenía teología, nada, y así llegué a Cristo. Pero mi poca fe bastó para que el Señor mueva su mano. Entonces, acá estamos viendo todo el ánimo que le está dando, las promesas y las estrategias. ¿Cómo tenemos que caminar entonces? Con serenidad, con prudencia, con paciencia, confiando en Dios y haciendo conforme la voluntad de este libro. De esto nos está hablando. Así vamos a cruzar el Jordán. Ahora, esto le estaba dando a Josué porque tenían una guerra bélica. Esto sí que era una guerra física y literal. Nosotros tenemos guerras espirituales, que es ahí lo tenemos que aplicar. Será por eso que las iglesias evangélicas no leen el Antiguo Testamento, porque leen el Nuevo directamente. Pero bueno, hay algo que están fallando. Ahora, después de que Dios le habla a Josué, le aclaró todo, le dio promesas, le dio ánimo, entonces vemos que, sí, Doris, eso de lo de las guerras espirituales era... En una iglesia vi que tiraban harina, en una iglesia vi que habían banderas, en otra iglesia pisaban el piso con fuerza y gritaban, y eso era guerra espiritual. Si van a un loquero, los van a llamar demencia. Pero la ciencia, no nosotros que decimos qué malos que somos. No. Si llega a ver un hombre en el banco y se pone a hablar en lengua, va a ir preso. Lo van a llevar al loquero. Si muchos de lo que hacen las cosas en la iglesia lo hacen en las calles, son dignos de vergüenza. ¿Qué puede honrar eso a Dios? ¿Qué puede glorificar? Bueno, ahora, versículo número 10. Ahora viene a organizar Josué. Fíjense cómo Josué ya estaba preparado para esto. Josué observaba, meditaba en la palabra, estaba en la presencia de Dios. No era usado. Como 40 años en el desierto que Dios no lo usó. Y muchos de ustedes pueden decir, yo también puedo decir, pero Dios no me usa. Yo pensé que Dios me iba a llevar a las naciones. No, porque era tiempo de preparación, de discipulado, de paz, de paciencia, de comunión íntima con Dios. No te va a dar un pueblo, no te va a dar personas, nadie, hasta que no estemos bien como Josué. Entonces, ahora viene que Josué nos dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, fíjense, Josué es el general, mandó. Fíjense que ahora Josué se pone a la altura después de este ánimo. Fíjense que en el versículo número 1, en el versículo número 2, le dice, levántate. Seguramente estaba llorando. 30 días de duelo se estuvieron porque murió Moisés. Entonces, lo que vemos es que
Ahora, lo que hace, vemos que en este versículo 10 cambió el ánimo de Josué. ¿Cómo recibió la palabra de Dios? ¿Cómo recibió? Y nosotros podríamos decir, bueno, pero Josué, Dios le hablaba en la cara, Dios. No, 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 nosotros con la Biblia. No, no empecemos a buscar por otras fuentes esotéricas. No, 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 con la palabra. Entonces, lo que está diciendo Josué mandó. Entonces vemos que Dios no se equivocó. Al que eligió estaba a la altura porque es preparado por Dios. No es como hacen hoy, que ungen a las personas, les ponen título y después se hace camino al andar, dicen. ¿Qué camino al andar? Eso es chantaje, eso es mentira, eso es falso. Yulitza Pérez Padilla me pregunta qué es lo que la intercesión. Bueno, viene de la mano con esto. Moisés era un intercesor. Yo le voy a dar la intercesión bíblica, porque las iglesias después van a hacer cualquier cosa con la intercesión. La intercesión bíblica es, Moisés estaba cara a cara con Dios. Y Moisés estaba con un pueblo. El pueblo era totalmente rebelde. Y vivían tentando contra Dios, y estaban bajo la ley, y la justicia de Dios tenía que caer sobre ese pueblo. Entonces, Moisés intercedía. Moisés se ponía en el medio y decía, no, 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 Dios, habla conmigo y perdona a este pueblo. Eso es interceder. No a darse la mano, empezar a gritar y empezar a hacer locura. No, eso ya es, en los loqueros hacen esas cosas o en las fiestas paganas. Pero interceder es eso. O por ejemplo, yo recuerdo que cuando llegué contando un poquito de lo que me había pasado, no podía ni orar. Es más, oraba y más cosas pasaban. Y habían hermanos que aunque estaban en iglesias falsas, qué sé yo, oraron por mí. Intercedieron por mí, porque yo no podía ni orar. No sabía orar. Entonces me ayudaron. Entonces, ¿qué es lo que hacían esas personas? Dios, tené misericordia de Sebastián que no entiende nada. Yo sé que es malo, que es... Bueno, y ahí es donde Dios empieza a mover su mano. Por eso necesitamos la oración de todos. Y nosotros debemos ser intercesores. Señor, te pido por Juanito que está cayendo en el pecado, levántalo, ayúdalo, usame. No, y los intercesores, generalmente, yo conocí muchos intercesores, supuestamente, lo que hacen es oran nada más. Yo escuché intercesores, según ellos, Señor, ayuda a los pobres. Y yo le decía después, pero una preguntita, ¿ustedes qué hacen para ayudar a los pobres? No, no, oramos y que el Señor mueva su mano. No, oramos para que nosotros hagamos la obra, no para que pase algo mágico. No, 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 Señor, yo voy a interceder, pero yo me pongo a disposición. ¿Se entiende? Entonces, bueno, es más amplio, pero algo así es la intercesión. Es la persona que ora por otro cuando la otra persona no está capacitada, está lejos o está perdido o no se puede comunicar con Dios, sea por pecado, desobediencia o lo que sea. Bueno, ahora le está diciendo, Josué mandó a los oficiales. Fíjense que tenían oficiales. Acá lo que vemos es que estaban organizados, tenían estrategias, eran 12 las tribus. Ahí empezamos a volver ya a la historia. Entonces, lo que vemos es que le dice, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida. Fíjense lo primero que se preocupa Josué, alimento. Entonces acá estamos viendo que es prudente, porque si no están bien alimentados, no van a poder ir a pelear una batalla, una guerra, porque van a tener que pasar noches sin dormir, mal comidos, mal alimentados. Entonces, tenían que estar alimentados para estar en sus 5 sentidos. En simples palabras, para ir a la guerra tenemos que estar alimentados de la palabra. Eso es lo espiritual. Entonces, muchas dicen, no, yo soy una princesita, yo soy un guerrero, pero no se alimentan de nada, yo no sé. O se alimentan de una prédica de Gille Ávila y de cosas así que no tienen contenido, y el alimento que están comiendo es una papa frita. Cuando Dios nos tiene que dar un alimento, y ahora vamos a hablar después del alimento verdadero. Está todo en Josué. Entonces acá estamos viendo que dice, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días, ¿por qué aparece el número 3? 3 nos habla de la resurrección. 3 nos habla del hombre como Jesucristo que resucita y al tercer día se levanta. Pasaréis el Jordán. En 3 días pasaréis el Jordán. Nosotros, ojalá que nosotros podamos decir, ahora soy esta persona. Y en 3 días muere el Sebastián que Dios odia, que Dios no acepta, y que pueda resucitar el nuevo Sebastián, el que Dios ya tiene mi nuevo nombre, espiritual obviamente, no le voy a venir con nombres raros ni cosas así.
Entonces, lo que está diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán. El Jordán es el río de la muerte. Es donde muere el hombre antiguo. Es donde muere el hombre religioso. Es donde muere el hombre pecador. Es donde muere el hombre que vive tentando contra Dios. Para todo eso es necesario las escrituras. Sin la escritura es imposible. Entonces, acá estamos viendo que le dicen, en 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Para eso. Nosotros queremos cruzar el río Jordán, que es vivir en santidad, que es vivir bajo la voluntad de Dios, para estar en el reposo de Dios, para estar en la tierra prometida. ¿Se entiende? Entonces, en el versículo número 12, fíjense que acá ya, fíjense cómo funciona esto. Esto ya se va a empezar a ensamblar con los versículos de Éxodo y de Números. Fíjense, entonces acá lo que está haciendo Josué, que estaban todos pachuchos porque murió Moisés, más de uno decía, bueno, llegamos hasta la puerta del desierto, se muere Moisés, se terminó. Y no, Dios ha provisto un nuevo hombre. Por eso me da mucha pena cuando hay muchos predicadores que dicen que somos la última generación, que somos los últimos, que ya nos vamos. No, no sabés si te vas. No sabés si no te morís y vienen más generaciones, porque el tiempo no lo sabemos. Genaro, ¿cómo anda mi hermano querido? Gracias por estar ahí, Genaro. Mi hermano también de Argentina, de Buenos Aires, creo que es. Así que bueno, gracias por estar ahí, Genaro. Entonces, ahora lo que vamos a ver en el versículo número 12, fíjense quiénes son los que aparecen ahora. Dice, también habló Josué a los rubenitas. Acá aparece uno de los de las tribus. ¿De dónde salen los rubenitas? De la tribu de Rubén. ¿Quién era Rubén? Uno de los hermanos de José, el primogénito de Jacob. El hijo de Jacob, el primer hijo varón, que perdió la primogenitura porque, bueno, andaba con Bila, la concubina de su padre. O sea que andaba con su madrastra. Bueno, este Jacob no se aguanta un chiste, pero bueno, adúltero, fornicario, y no tuvo código, incesto. Entonces, vemos que ya por estos hechos de Rubén pierde la primogenitura. Entonces, ahora, y se la dieron a José, bueno, eso es otra historia, se la dieron a José la primogenitura. Entonces, acá vemos que este pueblo que ya viene con un testimonio medio turbio, también habló Josué a los rubenitas y gaditas, acá aparecen los de Gad, dice, y a la media tribu de Manasés diciendo, ¿quiénes son estos tres? ¿Quiénes son estos tres? Estas tres tribus. Vamos a tener que ir a Números capítulo 32. Vamos a ver Números capítulo 32. Y vamos a ver qué es lo que había pasado. Números capítulo 32. Fíjense qué es lo que nos dicen. En el versículo 32 de Números, recuerden que ya Moisés, muy avanzado, ya casi llegando a la tierra prometida, lo que dividía la tierra prometida era el Jordán, esa era una barrera geográfica. Entonces ya llegando casi, ellos todos tenían que cruzar el río Jordán. Y en el capítulo 32 nos dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad, acá aparecen estas dos tribus, tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. ¡Epa! Y vieron la tierra de Jazer y de Galad, y les pareció un país y un lugar de ganado. ¿Qué es lo que vemos? Iban todas las tribus, todas las 12 tribus, a la tierra prometida. Tenían que cruzar todos el Jordán. Pero ya la tribu de Rubén y la tribu de Gad ya empezaron a mirar alrededor. Y lo que dicen, wow, nosotros tenemos mucho ganado. Acá ya vemos el cristiano materialista. El cristiano que tiene sus ojos en las cosas materiales. Y lo que dice, y vio, ese es el problema de ver, vio, codició y tomó. Vieron, decía que la tierra de Jazer y de Galad, y les pareció un país, el país del lugar de ganado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Ellos querían esas tierras, les pareció lindo. ¿Qué significa esto? Que ellos no llegaron a la tierra, no cruzaron el Jordán.
No llegaron a la santidad, ¿se entiende? Sino que se conformaron con lo primero que vieron por ahí. ¿Y cuántos cristianos hay que llegan a Cristo, consiguen su trabajo, consiguen una casa, una familia, una novia, algo, y ya están en su confort? Yo me quedo acá. Voy a servir a Dios, no lo niego, no, los domingos voy a la iglesia, los domingos ofrendo, hasta diezmo, pero no me pidan más porque yo amo mucho al mundo. Esto es lo que es este tipo de cristianos. Entonces, acá estamos viendo de que, por un lado, estaban siendo prosperados. Vemos que en el versículo 2 dice, vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron con Moisés. Bueno, en simples palabras lo que dicen Moisés, lo que queremos es quedarnos de este lado del río Jordán. Después vemos que ellos, fíjense en el versículo número 5, dice, por tanto dijeron, si hallamos gracias en tus ojos, dice, des esta tierra a tus siervos en heredad y no hagáis pasar el Jordán. No querían pasar el Jordán. Esto es como, recuerden que el Jordán es el río de la muerte, donde muere el cristiano, el hombre antiguo. Esto es como decir, Señor, yo te voy a seguir, yo voy a seguir con los estudios. Yo sí sería un Rubenita, o uno de la tribu de Gad, o media tribu de Manasés, 2 y media se quedaron de este lado. Si yo fuese uno de esta tribu, diría, Señor, yo me quedo acá, no quiero cruzar el Jordán, no quiero caminar en santidad, no quiero dejar de adulterar, no quiero dejar el sexo ilícito, no quiero dejar mi avaricia, no quiero dejar mi codicia, no quiero dejar nada, pero te voy a servir, Señor. Voy a ir a la iglesia, voy a hacer muchas cosas. Eso sería un Rubenita, ¿se entiende? El cristiano que... ¿Y cuál era el problema? Eran unos traidores, en simples palabras, porque todos tenían que ir a conquistar la tierra, estaban dejando de menos al resto. Entonces, lo que vemos es que bueno, terminan arreglando esto que... Bueno, hay como una discusión, le dice, ¿por qué desanimás a los hijos de Israel? Claro, imagínense que para la guerra están quedando menos, quedan 2 tribus y media del otro lado que los estaban abandonando. Y bueno, en simples palabras, porque hay mucho, bueno, acá lo que dice, esta tierra será vuestra. Bueno, fíjense lo que habían arreglado, porque es mucho, no quiero leer todo porque si no me voy y quiero que volvamos a Josué. En simples palabras, Moisés lo que le dice, bueno, ustedes se quieren quedar de este lado del Jordán, sí, quédense de ese lado del Jordán. Ahora, ustedes, todos los hombres, nos van a ir a ayudar a tomar la tierra prometida, esa es la condición. Esto es lo que vamos a hacer. Ustedes se quedan acá, ya empiezan a acampar y ya empiezan a tomar las posesiones. Y sería un problema. Fíjense qué feo para el resto de las tribus, que los hermanos ya, qué lindo, mi tierra prometida, mi casa, acá mis ovejas, todo, y sin guerra, sin cruzar el Jordán. Y ellos tenían que ir a cruzar el Jordán y pelear contra Jericó y todos los pueblos. Era un desánimo muy grande. Y ellos tomando un coco, y yo los miro desde acá. Ahí tenemos el cristiano típico que vemos en todas las iglesias. Vayan a predicar que yo oro desde mi casa. Sí, en la reunión de oración estuve en el espíritu. Sí, bueno, la próxima trae el cuerpo también. Bueno, pero ahí tenemos a los rubenitas, que no quieren pelear, no quieren cruzar el Jordán, no quieren santidad, sino que quieren el confort. Bueno, entonces, pero el arreglo, fíjense que en el versículo número 22, en el final nos dice, y esta tierra será vuestra heredad delante de Jehová. Esto es lo que le está diciendo en el versículo 22. Más, si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. Dice, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Entonces lo que está diciendo es que si llegan a traicionar de que no van a la guerra, ellos dijeron, bueno, nosotros vamos a ir a la guerra, pero nos quedamos acá. Bueno, listo, le dice Moisés. Ese es el trato. Ahora, fíjense, ahora tienen que ir a la guerra. Ese es el tema. Por eso nos dice en el versículo 12 de Josué 1, nos dice, también habló Josué a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, que ya estaban acampados ahí, que ya estaban con sus hamacas, que ya estaban como Heidi en el País de las Maravillas y esas cosas. Y el pueblo tenía que cruzar el Jordán y tenía que enfrentar al pueblo de Jericó. Era un desánimo total. Entonces, acá le dice en el versículo número 13, acordaos de la palabra que Moisés, que ahí acabamos de leer un poquito, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová, vuestro Dios, os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. ¿Cuál es el problema de los rubenitas y los gaditas y media tribu de Manasés?
que Jehová quería que crucen el Jordán, que es el cristiano consagrado. Ya vimos que, no, ganado, vieron ya, no, esos eran cristianos carnales, digamos. Jehová lo que quería era que crucen todos el Jordán. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia lo que vamos a ver es que la tribu de Rubén y de Gad fueron las más atacadas. ¿Por qué? Porque cuando venían del otro lado a atacarlos, lo primero que atacaban eran a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés. ¿Por qué? Porque había un límite geográfico, que estaban lejos del otro pueblo. Entonces eran muy atacados, o sea que vivieron siempre en esclavitud. Ese es el problema. Obviamente, son esclavos. Y así son los cristianos de hoy, que viven amando el mundo, que viven amando el confort, que viven amando la comodidad. Y yo quiero seguir a Cristo, pero desde acá, desde lejitos. Bueno, viven en esclavitud. Entonces, ahora nos está diciendo que Jehová le había dado esa tierra, versículo número 14. Y fíjense el arreglo. Vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra, que Moisés os ha dado en este Jordán, al lado de este Jordán. Lo que está diciendo es que, bueno, vamos a cruzar el Jordán y vamos a ir a la guerra. Ustedes ya tienen toda su heredad. Ahora, lo que está diciendo, bueno, se van a quedar las mujeres, una cuestión lógica, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra esta. Ahora nos dice, más vosotros, todos los valientes y fuertes, ¿qué es lo que está diciendo? Ahora les está diciendo a los de Rubén, a los de Gad y media tribu de Manasés, que están del otro lado del Jordán, que los ayuden a pelear. Esto lo que significa es que María Martínez se congeló internet. Qué pena, sí, a veces pasa la interferencia y esas cosas. ¿Qué significa esto? Que los valientes y los fuertes nos está diciendo. ¿Quiénes son los valientes y los fuertes? Los valientes y los fuertes son los que Dios estaba diciendo, los que no se apartan de la palabra, los que meditan en ella, los que van a la guerra, los que no temen, los que no desmayan. Esos son los valientes. Entonces le está diciendo que los hombres valientes de Manasés y estas tres tribus, que vayan a pelear con todos los hermanos, que los ayude. ¿Qué significa con esto? Dios quiere un pueblo hasta en estas condiciones. Muchas veces necesitamos también del cristiano que no aparece nunca en la iglesia. Necesitamos, en todo ámbito. Lo que vemos es que en Judá, ¿cómo andás? En Josué capítulo 1, versículo 14 estamos. Estamos al principio. Entonces, lo que vemos, este tipo de cristianos, necesitamos también, porque somos un pueblo. Dios ve a todo el pueblo unido. Nosotros podríamos decir, no, este hermano es un traidor, no, este hermano cuando en lugar de ayudar, el chabón es muy prosperado, este hombre es muy así, el otro, y podríamos decir que hay muchos hermanos como los rubenitas. Este vive amando el trabajo, vive amando el mundo, vive amando esto, pero no tiene lugar. Bueno, hay muchos que están así, pero necesitamos de nuestros hermanos también. De esto se trata el caminar. No es que son nuestros enemigos, no, vamos todos a cruzar el Jordán, vamos todos a la guerra. Este tipo de iglesias quiere el Señor. Por eso las iglesias de hoy, no sé, son un ejército de Teletubbies, parecen. Bueno, entonces lo que está diciendo, todos los valientes y fuertes de Rubén y estas tres tribus, pasaréis armados. ¿Armados con qué? Con todo lo que el Señor les estuvo dando. Las armas espirituales, bueno, no quiero ir a Efesios y hablar de las armas espirituales, el escudo, bueno, no, porque no viene el caso, pero deberíamos ir a verlo. Entonces nos dice, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Esto es lo que quería. Y esto es lo que era el plan. Fíjense cómo Josué está empezando a implementar todo. Por eso vemos que Dios lo que quiere es esto, que caminemos todos juntos. No importa si hay uno que anda medio borrado, que desaparece. No, integrate. Somos todos hermanos. Estamos todos en esto. Todos debemos, y esa es la iglesia que Dios quiere. Pero muchas veces hay tantos enemigos en las iglesias que se complica. Entonces, acá vemos que el llamado era para los valientes, no para los cobardes. Pero Rubén, recuerden que era como Lot, que se guiaba por los ojos, por mirar, por lo bonito. Entonces nos dice en el versículo 15, hasta tanto que Jehová haya dado el reposo a vuestros hermanos como a vosotros. El plan era, vamos a pelear todo contra Jericó hasta que tomen toda la tierra prometida y después vuelven ustedes tranquilos a su tierra, tranquilos. Ese era el plan, era el trato. Por eso necesitaban de los más valientes.
Entonces nos está diciendo, y que ellos también posean la tierra, la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Después volvéis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, el siervo de Jehová, os ha dado. A este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, entraréis en posesión de ella. Bueno, acá vemos que el acuerdo era bastante simple, bastante bien, lo que habían acordado ya con Moisés. Entonces, ahora, fíjense que acá estamos viendo una valentía de estas tribus. Y acá ya Dios empieza a poner en alto a Moisés, a Josué. Fíjense lo que nos dice en el versículo 16. Entonces, acá vemos que está el líder, una cara nueva, los jóvenes. Acá es una nueva etapa. Entonces, Josué empieza a dar órdenes. Cualquiera de nosotros diríamos, no, pero yo me sujeto a Moisés. No, porque Josué él no tiene porte, porque si no, que me mande un Elías el Señor. Así somos nosotros muchas veces, que queremos cierto tipo de predicador, cierto tipo de pastor, y eso porque somos cabritos. Pero ahora se levanta Josué, que no era Moisés, nada que ver. Pero bueno, se levanta Josué y todo el pueblo y tenían una imagen de algo, pero aún así, fíjense qué es lo que pasa. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. Qué lindo. Por algo este pueblo toma la tierra prometida, ¿se entiende? Por algo hasta los rubenitas, hasta los gaditas que se quedaron antes, van a luchar igual. Qué lindo. Entonces acá estamos viendo, por eso, esta es la generación nueva. Estos son los hijos de los que murieron en el desierto. Ellos quieren tomar la tierra prometida. Nosotros tenemos que ser estos. Ojalá. Entonces, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quieras que nos mandes. Qué lindo. ¿Qué es lo que vemos acá? Lealtad al líder. Fíjense lo que tiene que haber. Lealtad al líder para tomar la tierra prometida, para cruzar el Jordán. Y tener lealtad al líder no significa que seamos siervos del pastor para sus quehaceres. Claro, como el pastor necesita un mecánico del auto, como el hermanito es mecánico, que venga a arreglármelo y obviamente gratis. Necesito un hermano que tenga auto, que me lleve de acá para allá y obviamente gratis. Yo opino de la vida de todos mis hermanos, que yo soy el pastor y se deben sujetar a mí. No, eso no. Acá lo que está hablando es lealtad al líder que los guía de manera espiritual. Entonces, versículo número 17. De la misma manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Qué lindo. Acá vemos la lealtad hacia Josué. Acá estamos viendo cómo este pueblo estaba realmente decidido a tomar la tierra prometida. Por algo van a tomarla. Entonces, pero acá vemos que hay un contexto para tomar la tierra prometida. Hasta los que son medios rebeldones, hasta los que vienen con un mal testimonio, hasta los que están en un confort y en el mundo, todos van a tomar la tierra prometida. Y ese es el contexto de cómo nosotros debemos tomar la tierra prometida. Obviamente que van a haber hermanos que son como los rubenitas, o nosotros mismos podemos ser, pero necesitamos de todo. Entonces, ahora nos está diciendo, fíjense, pero acá hay una condición. Fíjense que acá estamos viendo que era un pueblo un poquito diferente ya este. Porque muchos ya hubiesen empezado, y recuerden lo que cuando estudiamos números, Moisés decía, sí, te obedeceremos. 5 minutos después, Moisés, tenemos hambre, tenemos frío, tenemos sueño, calor y todo. Este pueblo parece que no es así. Le están brindando el apoyo, el respeto, le están brindando de corazón la lealtad, y ahora estamos viendo que dice, te obedeceremos a ti en todo. Ahora, hay una condición, Josué. Y esta es la condición para los hombres de Dios, para los pastores, hermanos y todos. ¿Por qué? Porque hoy en día cualquiera viene y dice, este es el pastor, adórenlo. Bueno, todo, no, yo me sujeto al pastor porque no soy quien para juzgar. Tiene 5 mujeres, pero no importa. No es para eso. Acá lo que estamos viendo es que hay un hombre que aparentemente parecía de Dios, pero acá nos está diciendo que los rubenitas y estas 3 tribus le dicen, solamente te obedeceremos, vamos a hacer todo, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Esa es la condición. Y una excelente condición. Ustedes no se sujeten a nadie hasta que no sepan que Jehová está con ellos. Cuando hay un líder, cuando hay un maestro, cuando hay alguien a quien vamos a seguir, la principal evidencia es que Dios esté con ellos. Y no significa que tenga una aureola, que ponga cara de tonto y que mira al cielo. No, esas son cosas del mundo.
Estamos hablando de que Dios nos hable a través de esa persona. ¿Se entiende? Ahí es donde se merece el respeto y donde se gana el respeto. El pastor Boni Lozano dijo que el pastor y los hombres de Dios deben ganarse el respeto, no imponerse de una manera autoritaria y que el hombre se tenga que sujetar aunque no quiera. No, 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 no. Las ovejas se están sujetando de una manera voluntaria a Josué. Los guerreros, de una manera voluntaria, están diciendo, sí, 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 vamos a hacer todo lo que decís, pero solamente que Jehová esté contigo. Entonces estamos viendo un temor de Dios, por más que los rubenitas y todas estas tribus tenían una visión más de confort. Entonces, esta es la condición y esta es la condición para nosotros. Entonces, ¿cuál significaría la condición? Un hombre, por ejemplo, y ahí tenemos que ir a los requisitos. Vamos a ver un poquito. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3. Yo sé que parece un poquito largo, pero está bueno reforzar todo esto. 1 Timoteo capítulo 3. Fíjense lo que dice. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, obispado significa pastor, anciano, obispo es lo mismo. Hay dos cargos nada más en la iglesia. Pastor, el que predica la palabra, el que hace el que da el alimento espiritual, y los diáconos, los que hacen un trabajo material, pero no es ningún cargo de jerarquía el diácono, solamente sirve. Esos son los únicos cargos que hay en la iglesia. Y hoy tenemos el líder de alabanza, el intercesor, el del teatro, el líder, bueno, se han convertido en empresas. Bueno, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. En Josué vemos un hombre irreprensible. Entonces, ver quién es el pastor, que sea leal a Cristo y a su palabra. Exactamente, Doris. A su palabra, pero no solamente con eso, porque pueden predicar muy bonito. Acá ya nos está diciendo que sea irreprensible. Josué era irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? No se le podía decir nada. Y lo que se le decía no tenía que ser cierto. Y cuando hoy vemos pastores que vienen con un antecedente tan oscuro, pero acá vemos que no, irreprensible. ¿Se entiende? Entonces, acá nos está hablando que el obispo debe ser irreprensible. Marido de una sola mujer. Esto significa de que el hombre sea soltero, sea casado, tiene que ser de una sola mujer. No puede andar casándose y divorciándose como hacen estos apóstoles modernos. Marido de una sola mujer, sobrio. ¿Qué significa sobrio? Que tenga los pies sobre la tierra. Que sea un hombre con dominio propio, con templanza, con frutos del Espíritu Santo, sobrio, prudente. ¿Qué significa prudente? Que piense dos veces antes de hablar. Y ahí estamos viendo que Josué encaja todas estas características. No es que Dios lo eligió por ahí y dijo, bueno, por ahí sale bien, por ahí solo mal, pero vamos a alargarlo de pastor, de general. No, el hombre se maneja así hoy. Por eso fracasan los ministerios y todo, porque no tienen, no tienen el currículum para poder ejercer el cargo. Entonces, prudente, que piensa antes de hablar. Piensa si va a lastimar, piensa si está en lo correcto, piensa si está en lo cierto, piensa tanto que es muy prudente. Decoroso. Decoroso, estamos hablando de una persona que no sea extravagante, que no tenga mucha ostentación. Decoroso. Hospedador, apto para enseñar. Fíjense qué loco, apto para enseñar debe ser. O sea que Josué debía ser apto para enseñar. Josué, por algo el Señor le decía, seguí leyendo, que no te apartes tu palabra de tu boca, y así. Vemos que constantemente, apto para enseñar. En una iglesia me daba risa porque ponían pastores y maestros de la palabra. ¿Qué hacen los maestros de la palabra? Enseñan. Ah, ¿y el pastor qué es? Un títere. Sí, algo parecido. Los pastores tenían el título, pero bueno, saludaban, le tocaban la cabeza a los chicos, hablaban un poquito, predicaban cada tanto. Bueno, después que enseñe otro. A ese nivel de apostasía hemos llegado. Pero acá vemos que es un requisito del pastor, apto para enseñar. Un pastor no puede tener dudas cuando le hablamos de la Biblia. Y si hablamos muchas veces con muchos pastores, quedarían tan en ridículo si le haríamos preguntas, y preguntas simples les hablamos. No preguntas rebuscadas, teológicas, como para que pisen el palito. No, 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 no. Entonces, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso.
En todo esto encaja en Josué. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, pasible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque, pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. Fíjense que cuando estamos hablando de Josué, tenía 40 años aproximadamente siguiendo a Moisés. No sabemos bien, pero 40 años. No es que tenía 3 años en Cristo y ya era pastor. No, eso es un neófito. Cuando una persona tiene, yo conozco gente que tienen 3 meses en Cristo y ya andan predicando. Bueno, Dios no los mandó a predicar. Son neófitos. No, pero el Señor no dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Sí, pero lo que no entendiste es que cuando el Señor le dijo eso a los discípulos fue después de haberse discipulado. No se lo dijo cuando lo encontró a Pedro pescando la primera vez. No, hay un proceso de aprendizaje. Entonces, un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Qué significa esto? El buen testimonio de los de afuera. ¿Ustedes quieren saber cómo soy yo? No me pregunten a mí. Porque yo le voy a decir que soy lindo, que soy rubio, que soy joven, que soy delgado, que soy atractivo, que soy un ángel, le voy a decir en simples palabras. No, pregúntenle al vecino. Pregúntenle a mi entorno cómo soy. Y ahí se van a dar cuenta de lo que soy. Y con esto van a tener que saber en el mundo de un pastor, por ejemplo. ¿Quieren saber cómo es un pastor? Fíjense cómo vive alrededor, los comentarios que hay nada más. Del testimonio de la persona. Entonces, pero por eso debemos tener buen testimonio de los de afuera. No sea que caigan descrédito en lazos del diablo. Entonces, bueno, después sigue lo de los diáconos, pero bueno, acá vemos que en Josué estamos viendo cómo un hombre capacitado, como un hombre humilde, como un hombre preparado por Dios, está empezando a ser usado. ¿Qué es lo que vemos en esto? Acá vemos que ellos le estaban diciendo, si Dios está con vos como estuvo con Moisés, te vamos a seguir. Esto me parece bárbaro, no podemos seguir como ciegos a cualquier delirante, a cualquier hijo de Satanás que pone una sonrisa y que habla de Cristo y no podemos andar detrás de cualquiera. No, si Jehová está con vos, sí. Versículo número 18. Dice, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, fíjense lo valiente que son estos hombres. Cualquiera que fuese rebelde, dice, a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué es lo que vemos? Ellos están siendo temerosos de Dios, reconocen que Dios está poniendo a Josué, no están haciendo un problema como cuando lo ungieron a David como rey, que no queremos este, queremos el otro. No, acá estamos viendo que están aceptando, por eso ya están por tomar la tierra prometida. Entonces, lo que vemos es que, ¿cuál es el tema? Acá está hablando con los valientes de Rubén. El tema es que también hay cobardes, como en todas partes. Fíjense que entre la tribu de Rubén, de Gad y de Manasés, habían 136.930 hombres. Esto es lo que había entre estas tres tribus. Hombres para la guerra. Los hombres para la guerra, recuerden que eran mayores de 20 años. Por eso David no podía estar en la guerra cuando supuestamente estaban peleando con Goliat, porque era menor. Entonces, casi 140.000 hombres de guerra. Imagínense un pueblo. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que la palabra nos habla, ya va a aparecer la palabra, que eran solamente 40.000 hombres de guerra. Y el resto se quedaron con las mujeres, se quedaron a cuidar los niños. ¿Se entienden? Habían hombres que ya estaban hechos para ir a la guerra, pero no, decidieron quedarse. O sea que cerca de 100.000 cobardes se quedaron del otro lado del Jordán sin cruzar el Jordán y sin ir a pelear. Siempre va a pasar esto. Siempre vamos a tener estos cristianos perezosos, estos cristianos vagos. Ahora, cuando hay comida en la iglesia, son los primeros en estar. Cuando hay fiesta en la iglesia, ahí están. Y si llega a venir un pastor estrella que viene del Caribe y tiene un acento medio dominicano, ahí están todos corriendo. Esos son los tipos de cristianos. Que cuando hay que hacer algo para la iglesia, no hacen nada. Que cuando tienen que servir en el contexto en el que les toca vivir, tampoco hacen nada. Esos son los cobardes.
Pero dentro de estas 3 tribus habían 40.000 hombres de guerra. Y estos son los que estaban hablando cara a cara con Josué. Estos estaban hablando cara a cara, estos estaban diciéndole, si está Dios con vos, estaremos. Entonces, hay un grupo, un remanente, siempre dentro de un pueblo apóstata. Entonces, estos hombres se van a perfilar, a cruzar el Jordán, a pelear, y se quedaron casi 100.000 hombres que tenía que estar en la guerra y que no lo estaban, que estaban cuidando a los niños. Bueno, no pudieron cumplir con su rol. Entonces, bueno, acá ya empezaríamos con el capítulo número 2, pero lo vamos a dejar para mañana, porque acá vamos a ver que ya Josué empieza a enviar espías. Ya vemos que Josué empieza a tener estrategias. Nosotros cuando vamos a una guerra espiritual debemos tener estrategia, no podemos andar, no, todo lo pongo, Cristo me fortalece, no me digas más nada, no, ya vamos a ver cómo aplicarlas. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñó la palabra hasta el día de hoy? Nos dio ánimo, nos dio aliento, nos dio promesas, nos dio armas para la guerra, meditar en la palabra, no desviarnos de la palabra ni a diestra ni a siniestra, meditar, no temer, no desmayar, porque Dios está con nosotros. Todas estas fuerzas, todas estas armas, después aparecen los rubenitas, todo el pueblo de Israel, todo quiere el Señor. Todo, hasta el que no aparece hace 48 años por la iglesia, también no importa, nos oramos y vamos para adelante. ¿Se entiende? Ese es el espíritu que debemos tener. Y bueno, en ese contexto, que ya se está armando el pueblo, que ya no estamos armando, nos está preparando el Señor. Ya nos está armando, nos está dando la fuerza, el aliento, el consuelo, nos están poniendo una visión, nos está diferenciando si somos los rubenitas, los cobardes, los que estamos en el mundo, en el confort, o somos los del pueblo de Josué. Entonces, con esto, ya mañana vamos a empezar a ver acerca de Rahab. Y acá vamos a ver un poco en esta mujer también, que seguramente la veremos en el estudio de la mujer. Tenemos este domingo el estudio del temperamento flemático y ya terminamos. Y después vamos a hacer un estudio muy, vamos a ver, yo supongo que va a ser bastante largo, no sé, supongo, pero va a ser acerca de la mujer de Dios, la mujer bíblica, la mujer que Dios alaba, que Dios respeta, el orden de la mujer, la función, el rol, todo lo que tiene que hacer una mujer de Dios. Y también las mujeres de Satanás, la mujer ramera, Jezabel, Dalila. Bueno, vamos a ver varias, así que va a estar buenísimo, va a estar lindo, y esto es para las mujeres, porque la gran mayoría son mujeres que se esfuerzan, que son valientes y que siempre están en los estudios, así que seguro que el Señor les va a hablar mucho, las va a hacer que, y con esta, y más que nada con este feminismo, con las pastoras y todo lo que estamos viviendo, hay muchas confusiones. Entonces, bueno, vamos a ver todo lo que Dios demanda de las mujeres, que son muy bellas. Así que bueno, mis queridos hermanos, vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, poderoso Dios, te damos gracias por la palabra que nos acabas de dar. Te pedimos, poderoso Dios, que nos ayudes a cruzar el Jordán. Ya lo tenemos a la vista, ya nos diste palabra, nos diste consuelo, nos diste aliento. Esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, sé valiente. Vamos a seguir perseverando, Señor, ante las pruebas, ante los problemas. Esfuérzate, sé valiente, no desanimarnos, no decaer, Señor. Esfuérzate, sé valiente, Señor, es para aprenderlo de memoria. No temas ni desmayes, no temas ni desmayes, Señor. Nos apoderamos de esa palabra, Señor. Yo me apodero de esa palabra, Señor, como ese día que estaba turbado, que estuve asustado, esos meses tétricos, caóticos, esos momentos más difíciles de mi vida, donde tuve miedo, donde no sabía, quería que me trague la tierra, Señor. En ese momento no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Me tuve que sujetar de eso, Señor, que mis hermanos se sujeten de estos versículos. Me vuelvo a sujetar, Señor. Me vuelvo a tomarlo para mí ese versículo, Señor. No temas ni desmayes, Señor. Me apodero de esa palabra, Señor. Mis hermanos también. Ayúdanos, Señor, a ser valientes. Ayúdanos a esforzarnos. Ponemos nuestra parte, Señor. Pero que Josué vaya delante de nosotros, que es un tipo de Cristo guerrero, Señor. Vamos a luchar contra el pecado, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor. Que nos perdones todos los pecados hasta el día de hoy, todo lo que hemos cometido, todas nuestras faltas, Señor, que muchas veces no lo hacemos por oraciones rápidas o por lo que sea, pero nos arrepentimos de todas nuestras impurezas, Señor, todo lo que contamina, por nuestra maldad que sale del corazón, Señor, que eso es todo lo que contamina.
Ayúdanos, Padre Santo, perdona cada uno de nuestros pecados, Señor, para poder pasar este Jordán, Señor, para no temer, para no desmayar y saber que tú estás con nosotros y saber que hay Dios de Israel, Padre Santo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te decimos amén. Amén, mis queridos hermanos. Muy bien, gracias, Zúñiga, Dakota, gracias, buenas noches, gracias por estar ahí. Carmen Brenes también, gracias, también ahí, Cinia Fernández, Judá también de México, Vanessa Rosa, Rosa Rossi, Alberto Mora, qué bendición, dice el estudio, gracias Alberto, qué grande, que ya te vi en estos días, así que Alberto, gracias por estar ahí conectado, Alberto Mora, Luisa de la Cruz también, gracias por estar, qué lindo que están recibiendo palabra. Ayúdennos a cruzar el Jordán, nos ayudamos entre todos, vamos a caminar en santidad, tenemos que ser el pueblo escogido, no solamente de palabras, sino que con hechos de santidad. Así que por eso el Señor nos está preparando para esta guerra. Laurita, gracias Laurita por estar ahí. Exactamente, Laurita. Cinia Fernández, muy bien. Así sea en el nombre de Jesús. Ani Sánchez Quintana, muy bien. Un ratito en YouTube, un ratito en Facebook la veo, pero bueno, gracias por estar ahí. Bueno, mis queridos hermanos, Doris Castaños también, amén y gracias. María Martínez, gracias también por estar ahí, muy linda enseñanza. Mañana 19:30 horas, nuevamente continuamos con esto. Emilia también, todas mujeres son, ¿vieron? El estudio de la mujer va a ser increíble, todas mujeres, Gudelia Harry, Vanessa Rossi, todas mujeres. Los hombres brillamos por la ausencia, pero bueno, algo nos quiere enseñar el Señor en estos estudios. Así que gracias a todos por estar ahí. Mañana vamos con todo. Ayer no lo pude hacer, bueno, se me complicó, pero aún así me faltaba algo. Es como que ahora no puedo estar, si con un día que no hacemos el estudio ya algo me falta. Así que bueno, mis queridos hermanos, con todo. Nos preparamos para la guerra, vamos aprendiendo mucho, me dice muy bien. Si mi internet en YouTube se puso lento, bueno, muy bien ahí, Ani Sánchez. Bueno, gracias a todos. Mañana, 19:30 horas, espero que me acompañen y continuamos con el capítulo número 2 de Josué. Así que seguimos con este libro maravilloso. Que Dios los bendiga, nos estamos viendo.